políticas que todos desaprobamos, que es lo mismo que cuando le quitaron 6 pesos de ceros al peso, ya ven que, o la primera devaluación y nos pegó, y al menos ahorita estamos sobreviviendo. De la decisión, ¿quién puede ser? Los únicos que les van a decir que fue buena decisión son aquellos que compraron bienes, que aprovecharon ya los que, ¿sabes qué? A que se lo lleve el banco, a que lo pierda, mejor llévatelo tú. Los que tenían poder económico fuerte son los que aprovecharon esa devaluación, ese problema. De los demás, si no teníamos nada, pues sí nos repercutió en la canasta básica y sube todo, pero pues seguimos esforzándonos. De lo que es, como ya aquí yo les comenté, en lo personal, repercutió muy poco. ¿Por qué? Apenas yo tenía 2 años de casado, 2 años, y apenas que dijeras, ay, si en ese rato les digo, sí, compré una casa y para mejorar, y ahí sí, impagable, me iba a suceder. Entonces, son determinaciones. ¿Cómo me enteré de la devaluación? Pues son las noticias en la comunicación, siempre te das cuenta y siempre te enteras de lo malo. De cosas buenas de que subió, que el salario debe subir en lugar de un salario 3 para más o menos sobrevivir, nunca vamos a oír eso. Pero te enteras de los muertos, de las malas noticias. Y esta mala noticia, pues de la devaluación, fue difícil, pero pues ahí como no eres tú de la Bolsa Mexicana de Valores o de Wall Trade Center, de donde haces tú inversiones a grande capital, eso sí, hasta yo no te puedo decir que ahí sí llegan hasta quitarse la vida, porque son pérdidas millonarias de los que apostaron por inversiones y luego se les viene para abajo. Incluso son cuestiones que perjudican. Es como si tú tienes 1 millón y luego ya son 100,000, o sea, te pega y te dices, ahora ya no voy a poder comprar nada. Eso es lo que del 94 les puedo decir de esa devaluación, de que ya no me acordaba yo de tales circunstancias, pero más o menos, ¿qué más quisieran? ¿Alguna pregunta? Porque esto ese es el anatocismo, si están viendo. Me tocaron la del 80, la del 94, la del 2008. Bueno, esta crisis del 94 tiene características muy particulares. No todas las crisis tienen el mismo origen y tienen características propias. La del 94 es una crisis en México, casi durante muchos sexenios, al final, con los cambios, llegaba el nuevo presidente, había un cambio de gobierno, les ocurría algo muy interesante, ocurrían crisis económicas, como que había una incertidumbre sobre lo que iba a pasar. Entonces eso, y además al final del sexenio salían muchas cosas, o se acumulaban muchos compromisos del país en términos financieros, económicos, políticos, que provocaban una inseguridad muy fuerte en los inversionistas y se llevaban el dinero. Y eso, pues el gobierno tenía que cubrir los compromisos, y pues al irse los dineros tenía que pues detenerlos de alguna manera, y ocurrían incrementos en los precios, en el nivel general de precios, lo que conocemos como inflación.
y al moverse también los niveles de inflación en el país, pues se tenía que devaluar. Ahorita les comento cómo ocurren estos procesos. Entonces en el 94 está terminando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Durante su sexenio se hicieron muchas cosas. A Carlos Salinas de Gortari pues le toca, digamos, un proceso de apertura al comercio exterior del país. A Carlos Salinas de Gortari le toca promover la parte de libre comercio. Si ustedes recuerdan, muchas de las, digamos, el gobierno mexicano tenía bajo su control muchas empresas. Los bancos, tenía los ferrocarriles, tenía las empresas de fertilizantes, tenía Conasupo, las tiendas todas estas empresas, y pues empiezan a privatizar. En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se empiezan a privatizar muchas de estas cosas. Incluso el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se va a caracterizar por ayudar mucho a los empresarios. Eso de privatización, el modelo económico que utiliza Carlos Salinas de Gortari, si bien antes de él el modelo neoliberal entra en los 80s aquí, pero con él le da un realce muy fuerte en términos de la economía, del libre mercado. Carlos Salinas de Gortari es el presidente que impulsa más la economía. Él es economista. Es un sexenio donde el presidente pues nos pone en otro plano. Incluso se decía que México ya iba al primer mundo, no sé, y todo está tan arreglado que incluso los organismos internacionales todos ven a México como un país de avanzado, un país que había sido muy conservador en términos de las restricciones al comercio internacional. Ahora es un país que abre completamente, firma un tratado de libre comercio con dos países muy importantes, Canadá y Estados Unidos, pero el sexenio se ve empañado por muchas cosas, principalmente asesinatos a políticos. Entonces, es un sexenio que, si bien sobresale en la cuestión económica, pero en la cuestión social y política es un sexenio que pues se empaña bastante. Toda esta burbuja que nos hizo creer Carlos Salinas de que estaba muy bien la economía y todos los flujos de inversión extranjera, que llegó a México, todos estos compromisos, pues al final del sexenio, con esto de los asesinatos, el asesinato de Colosio, candidato a presidente, pues como que, y también pues en el gobierno se habían maquillado mucho algunas cifras, la economía no estaba como se decía que estaba. Entonces al final del sexenio pues llegan, y muchos de los flujos de inversiones que llegan a México proceden de fondos de pensiones de otros países, y esos recursos pues tienen un periodo y se tienen que cubrir, y si ven